Hay un agujero en el universo, no un agujero metafórico, no una laguna en nuestras ecuaciones, ni un punto ciego en nuestros modelos. Una región real del espacio, 330 millones de años luz de extremo a extremo, donde casi nada existe. Sin galaxias, sin estrellas, sin nubes de gas, sin materia detectable en ninguna cantidad significativa. Solo una esfera enorme, casi perfectamente vacía, suspendida dentro del universo observable como una cavidad tallada en roca sólida. Se llama el vacío de Boötes. Y cuando los astrónomos lo encontraron, no celebraron, se quedaron en silencio. Porque no debería estar ahí. Para entender por qué esto importa, necesitas una imagen básica de cómo se supone que está organizado el universo. Mira el universo desde suficientemente lejos, y no ves caos, ves estructura. Las galaxias no están dispersas aleatoriamente como polvo lanzado al viento. Se agrupan. Forman filamentos, largas hebras delgadas de materia y luz, que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz. Entre esos filamentos hay paredes, grandes láminas planas donde millones de galaxias se comprimen juntas en enormes planos cósmicos. Y entre las paredes y los filamentos hay vacíos, bolsillos vacíos donde la densidad cae y el espacio se abre. Los cosmólogos llaman a esto la red cósmica, y es una de las cosas más extraordinarias que nuestros modelos han predicho jamás. Aquí está la palabra clave: predicho. Nuestras mejores simulaciones de cómo evolucionó el universo desde el Big Bang, empezando desde una sopa caliente y casi uniforme de materia y radiación, producen exactamente esta estructura: filamentos, paredes, vacíos. Emergen de forma natural, inevitable, de la física. Es uno de los grandes triunfos de la cosmología moderna que puedas iniciar una simulación hace 13.800 millones de años y terminar con algo que se parece, en términos generales, exactamente a lo que observamos cuando miramos el cielo real. Los vacíos se supone que existen. Esa parte no es el problema. El vacío de Boötes es el problema. El descubrimiento llegó en 1981. Un equipo de astrónomos del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica realizaba un estudio sistemático del cielo. El objetivo era metódico, directo: mapear la distribución de galaxias a lo largo de una franja definida del universo observable y comprobar si la estructura a gran escala se sostenía a mayores distancias. Robert Kirshner formaba parte de ese equipo. Era cuidadoso, preciso, el tipo de científico que no se precipita hacia conclusiones dramáticas. Cuando llegaron los datos, encontró una región del espacio a unos 700 millones de años luz de la Tierra, que contenía casi ninguna galaxia. Asumió que era un error de medición. No lo era. Las observaciones de seguimiento confirmaron que el vacío era real. Era enorme. Y no se suponía que existiera en nada parecido a esa escala. En aquel momento, los mayores vacíos conocidos del universo tenían del orden de 100 millones de años luz de anchura. Incluso eso se consideraba sorprendente. Los modelos podían acomodarlo, aunque a duras penas. Pero el vacío de Boötes medía, dependiendo de cómo definas sus bordes, entre 250 y 330 millones de años luz de un extremo al otro. Para poner eso en términos que no se escapen inmediatamente de la mente, si la Vía Láctea estuviera posicionada de algún modo en el centro del vacío de Boötes y apuntaras un telescopio hacia afuera en cualquier dirección, la galaxia más cercana estaría a aproximadamente 150 millones de años luz. La luz que te llega de esa galaxia ahora mismo salió de ella antes de que existiera la vida multicelular compleja en la Tierra. Estarías flotando en una oscuridad tan completa y tan uniforme que si la humanidad hubiera empezado en el vacío de Boötes, en lugar de donde estamos, no habríamos descubierto que existían otras galaxias hasta la década de 1980. Toda la historia de la astronomía humana se habría desarrollado en lo que parecería un universo vacío y sin estructura. Los astrónomos que lo encontraron le pusieron nombre rápidamente:
Lo llamaron la Gran Nada. Se quedó. Kirchner escribió en una carta a un colega poco después del descubrimiento que, si estructuras como esta eran comunes en todo el universo, todo el marco cosmológico estaría en serios problemas. No fue un comentario casual. Era un científico leyendo sus propios datos y dándose cuenta de que algo fundamental podía no sostenerse. Aquí es donde se vuelve incómodo. Cuando los físicos ejecutan simulaciones del universo usando el modelo lambda CDM, el marco estándar que así ha sido refinado a lo largo de décadas de observaciones cada vez más precisas, sí producen vacíos. Eso es esperado. El modelo los predice, pero el modelo también establece un límite estadístico superior sobre cuán grandes deberían crecer esos vacíos de forma realista mediante la evolución gravitacional ordinaria en un universo con nuestros parámetros. El vacío de Botez está por encima de ese límite, no marginalmente, no dentro de la incertidumbre de medición, lo suficiente como para que algunos físicos hayan calculado la probabilidad de que un vacío de este tamaño se forme a través de procesos gravitacionales estándar, como extraordinariamente pequeña. Una estimación publicada situó las probabilidades en el rango de 1 entre 10 elevado a la quinta potencia. Eso no es cero, pero en cualquier otro contexto científico, un resultado tan alejado de lo esperado provocaría un reexamen serio del modelo que produjo esa expectativa. El universo normalmente no produce cosas que se alejen tanto de la predicción. Cuando lo hace, la ciencia tiene que preguntarse por qué. Las explicaciones que se han propuesto van desde lo directo hasta lo genuinamente extraño. La primera y más conservadora interpretación es que tuvimos mala suerte estadística. Los procesos aleatorios producen valores atípicos. El vacío de Botez puede ser simplemente una rareza genuina, una estructura que se formó a través de la física ordinaria, pero que cayó en el extremo de la distribución de tamaños. Esto es técnicamente defendible. No requiere nueva física, ni revisiones al modelo estándar, ni implicaciones incómodas. Solo requiere aceptar que el universo ocasionalmente produce cosas que parecen profundamente anómalas. La mayoría de los cosmólogos se inclinan aquí, pero inclinarse no es certeza. La segunda posibilidad se remonta más atrás, a las primeras fracciones de segundo después del Big Bang. Durante la inflación, el periodo de expansión extraordinariamente rápida que precedió a la formación de átomos o núcleos, las fluctuaciones cuánticas en la densidad del universo primitivo se estiraron hasta escalas cósmicas. Algunas regiones acabaron ligeramente más densas, algunas acabaron ligeramente más vacías. Esas diferencias iniciales, diminutas en aquel momento, sembraron la estructura de todo lo que vino después. Si una de esas fluctuaciones tempranas fue lo suficientemente vacía y lo suficientemente grande, podría haber proporcionado las condiciones iniciales para un vacío que crecería a lo largo de 13.000 millones de años de evolución gravitacional, hasta convertirse en algo del tamaño de Botez. Esta explicación no requiere física exótica. Solo inflación operando, como a veces hace, en el límite exterior de su rango esperado. El problema es que el límite exterior es precisamente donde los científicos se ponen incómodos. Luego está la tercera posibilidad. Esta es la que no aparece en los comunicados de prensa. Algunos físicos han propuesto que el vacío de Botez podría ser evidencia de una cuerda cósmica. Las cuerdas cósmicas son defectos teóricos unidimensionales en el tejido del espacio-tiempo, reliquias de transiciones de fase en el universo muy primitivo. Los momentos en que las fuerzas que una vez estuvieron unificadas se separaron en las 4 interacciones distintas que observamos hoy. Si existe una cuerda cósmica, lleva una enorme densidad de energía a lo largo de su longitud. Su influencia gravitacional distorsionaría el espacio-tiempo, desviaría la materia y potencialmente limpiaría regiones enteras a medida que se moviera por el universo primitivo. Nunca hemos observado directamente una cuerda cósmica, pero tampoco nada en la evidencia actual las descarta definitivamente. Luego está la observación que sigue apareciendo en los márgenes de la literatura, sin llegar nunca del todo al texto principal.
El vacío de Botez es demasiado limpio. Ese no es un término técnico, pero captura algo que varios astrónomos han señalado de forma independiente. Los vacíos reales, el tipo que nuestras simulaciones producen en condiciones estándar, no están perfectamente vacíos. Contienen estructuras residuales, tenues subfilamentos, hilos delgados de materia evacuada hacia afuera pero nunca completamente desaparecida. Escasos cúmulos de galaxias sentados a baja densidad dentro del vacío. Si miras dentro de un vacío cósmico típico, encuentras algo. Trazas débiles de la red cósmica todavía funcionando a escala reducida. Dentro del vacío de Botez hay aproximadamente 60 galaxias conocidas, en una esfera de 330 millones de años luz de anchura, donde se esperarían miles. 60. En 2007, un estudio radiométrico de Rudnick, Brown y Williams identificó lo que parecía ser un punto frío anómalo en la radiación de fondo cósmico de microondas, el tenue eco térmico del Big Bang que impregna todo el cielo, superpuesto con la dirección de la región de Botez. Los puntos fríos en el CMB pueden ser producidos por supervacíos. Los fotones que viajan a través de grandes regiones vacías pierden energía al cruzarlas. Un vacío lo suficientemente grande dejaría una tenue huella fría en la radiación de fondo que lo atraviesa. Pero la señal fría observada era mayor de lo que los modelos predecirían, incluso teniendo en cuenta un vacío del tamaño de Botez. Los análisis de seguimiento han sido contestados. Algunos investigadores confirmaron el resultado. Otros encontraron la señal más débil de lo informado originalmente. El debate no se ha resuelto. Se asienta incómodamente en la literatura, como una pregunta que alguien hizo en medio de una reunión y nunca recibió del todo una respuesta. Déjame contarte cómo funciona realmente la ciencia en situaciones como esta. Cuando una medición cae dentro del rango esperado, se escriben artículos, se actualizan modelos. Las carreras continúan con normalidad y nadie llama a nada aterrador. La máquina del progreso científico funciona en silencio. Cuando una medición cae fuera del rango esperado, la primera respuesta es metódica. Compruebas el instrumento, compruebas el método, compruebas el proceso, buscas el error, porque la mayoría de las veces el error está ahí y lo encuentras y la anomalía se disuelve. Esto es correcto. Este es el proceso. Pero, ¿qué ocurre cuando compruebas todo y el resultado permanece? ¿Qué ocurre cuando una estructura que no debería existir a esta escala ha sido confirmada por múltiples estudios independientes a lo largo de 4 décadas de observación, usando diferentes instrumentos, diferentes equipos, diferentes metodologías? Y sigue ahí, sigue teniendo 330 millones de años luz de anchura. Sigue sentada en la constelación de Botez. ¿Sigue negándose a encajar limpiamente dentro de cualquier modelo que hayamos construido? La ciencia no entra en pánico en esas situaciones, pero sí empieza a preguntarse. Hay un concepto en cosmología llamado el fin de la grandeza. Se refiere a la escala a la que el universo pasa de estructurado a uniforme. A pequeñas escalas, el universo es grumoso, lleno de galaxias y cúmulos y filamentos y paredes. A escalas suficientemente grandes, esas estructuras deberían promediarse en uniformidad estadística. El modelo estándar predice que esta transición ocurre aproximadamente entre los 300 y los 400 millones de años luz. Por encima de esa escala, mires en cualquier dirección, el universo debería verse aproximadamente igual. El vacío de Botez tiene 330 millones de años luz de anchura. Está exactamente en el límite teórico donde se supone que la estructura ya no debería dominar. Una interpretación es que apenas está dentro del rango permitido. La otra interpretación es que el límite en sí mismo no está bien entendido, y que el vacío de Botez no es tanto un valor atípico como un marcador que nos muestra dónde llega el borde de nuestro entendimiento. Ambas interpretaciones siguen vivas en la literatura científica. Ninguna ha prevalecido. Esto es lo que sabemos con certeza. El vacío de Botez es real.
Ha sido confirmado por observaciones independientes a lo largo de más de 4 décadas. Es la región de menor densidad más grande conocida en el universo observable. Dentro de él, no hay casi nada. Fuera de él, el universo continúa su actividad habitual. Los filamentos se sostienen. La red cósmica persiste. No se ha detectado ninguna fuerza inusual, ninguna radiación exótica, ninguna distorsión medible del espacio alrededor del vacío. Simplemente existe. Vacío. Sentado a 700 millones de años luz de donde estás ahora mismo, en una dirección hacia la que nunca viajarás, en un silencio que ha persistido desde antes de que se formara la Tierra. Se formó de alguna manera, en el mismo universo que produjo cada estrella, cada átomo, cada accidente de química y biología que eventualmente condujo a una especie capaz de apuntar instrumentos al cielo y preguntarse por qué ciertas partes de él están tan inexplicable, tan sospechosa, tan precisamente vacías. Y todavía no sabemos del todo por qué. Eso no es un fracaso de la ciencia. Así es como se ve la ciencia en sus bordes exteriores. El modelo estándar no está roto. Sigue funcionando con una precisión extraordinaria a lo largo de un enorme rango de observaciones. El vacío de Botes no es evidencia de que todo esté mal. Es un punto de datos en el extremo de la distribución, una estructura que no encaja perfectamente, un silencio donde se esperaba una señal. Pero los silencios llevan información. El universo no está obligado a ser conveniente, no está obligado a caer dentro de las predicciones que construimos para él. Y cada vez que encontramos algo que vive en el borde de lo permitido, justo en la línea entre lo esperado y lo imposible, eso es el universo comunicando algo. Todavía no hemos descifrado el mensaje. El vacío de Botes lleva en los datos desde 1981. Sigue ahí, sigue vacío. Y sigue siendo, en el sentido más tranquilo y más preciso de la palabra, inexplicado. Si este tipo de contenido donde la ciencia no se resume, sino que se vive de verdad es lo que estás buscando, Silencio Orbital es el lugar. Suscribirte es la manera de que esto continúe. Hasta la próxima.